Dijimos que siempre eso tenemos que reconocer de que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae pues consecuencias al ser humano, ¿no? A la persona, tanto creyente como no creyente, ¿no? Entonces, en Romanos capítulo 7, en el versículo 18, en el versículo 19, vamos a leer Romanos capítulo 7, en el versículo de 18 al 19. ¿Qué nos dice Romanos sobre la desobediencia, no? Dice que el que obedece, ¿no? Hay bendición, pero el que desobedece, ¿no? Acarrea maldición más bien, ¿no? Así dice la palabra, ¿no? Entonces hay que, desde un punto de vista, saber de que la bendición, ¿no? Hay que anhelarlo, ¿no? La bendición hay que anhelarlo, ¿no? Cuesta obedecer, pero por nuestra naturaleza, pero hay que hacer todo el esfuerzo, ¿no? Poner de todo de nuestra parte para obedecer. Entonces, 18, 19, Dios bendiga su palabra, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pablo a los romanos hablaba referente al pecado, ¿no? En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, mire, hay una naturaleza, una vieja naturaleza que hay en mí, que me domina, que quiere en mi debilidad hacer que haga lo malo, ¿no? Pero en Cristo ya esa vieja naturaleza muere al pecado, ¿no? Por medio del bautismo, ¿no? Por medio de la fe. Pero Pablo les estaba dando a entender a los romanos que tenían que buscar del Señor, tenían que buscar de Cristo, ¿no? Para que muera esa naturaleza que nos quiere llevar muchas veces a hacer lo malo. Y en el capítulo 24, 7:24, o sea, capítulo 7, versículo 24, mismo Pablo decía, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? ¿No? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solamente Dios, solamente Cristo y el Espíritu Santo en cada persona, en cada creyente, evitará, ¿no?, de hacer lo malo, evitará pecar. Entonces, es importante que constantemente busquemos a Dios, busquemos a Cristo y sometidos también al Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos protege, que nos ilumina, que nos sana, que nos llena de gracia, que nos llena de amor, que nos llena de misericordia, etcétera, ¿no? Y también que el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo malo. Y hay que reconocer eso. Por eso es que muchas veces, la vieja naturaleza, cuando descuidamos a Dios, cuando descuidamos nuestro devocional, cuando eso nos puede llevar a que el enemigo nos haga pasar una mala jugada. Y hay que tener cuidado en eso. Sometidos también al Espíritu Santo, porque
Querramos o no, hay una vieja naturaleza que en cualquier momento nos puede hacer que pequemos. Por eso en el 20 dice, ahora bien, si hago lo que quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Siempre la vieja naturaleza nos va a querer hacer que hagamos lo malo, lo incorrecto, lo mundano y que desobedezcamos al Señor nuestro Dios. Pero vamos a leer nuevamente, leer Romanos 7:24. Dice, desdichado de mí, ¿no? ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? ¿Ah? Y la contestación está en el 25, que dice, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios. ¿A quién tenemos que someternos? A la ley de Dios, a la obediencia de Dios, a la obediencia a nuestros líderes, a la obediencia a nuestros pastores, a nuestros guías. Dice que toda autoridad está impuesta por Dios. El que se rehúsa a obedecer la autoridad de Dios acarrea condenación. Entonces aquí Pablo les está diciendo a los romanos, ¿sabes qué? Obedezcan a Dios. Sométanse a su autoridad. Entonces, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Hablando de nuestra carne. Amén. De que a veces la carne no se quiere sujetar a la ley de Dios, a la obediencia a Dios. Entonces, hermanos, nuestra condición muchas veces humanamente nos hace pasar una mala jugada, obedeciendo más bien a nuestra carne o a lo carnal, que estar sujeto a la ley de Dios, a la obediencia a Dios. Amén. ¿Quién nos puede librar del poder de la muerte? Es por eso que muchas personas dicen, no, yo ya soy así, ya yo nací así, ya así voy a ser y así voy a morir. Entonces, pero esa persona está mal, porque si está en pecado, si se va y muere en pecado, pues lamentablemente hay que decirlo, hermano, con todo corazón, con toda sinceridad, esa persona acarrea condenación para sí misma o para sí mismo. Entonces, quien corta toda esa condenación es estar sometido a la ley de Dios, estar sometidos a Cristo, estar sometidos al poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿quién nos puede librar del poder de la muerte? Es Dios, es Cristo. Entonces, no hay que decir, no, yo soy así y voy a morir así. No, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vida. Pablo acá estaba dándoles a entender a los romanos de su condición pecaminosa. Entonces, Cristo es el único que nos puede librar del poder de la muerte. Es el único. Del poder del pecado. Del pecado en sí. Porque si pecamos, espiritualmente estamos muertos. Y es la paga de nuestro pecado. La muerte es la paga de nuestro pecado. No de repente estemos vivos, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual. De eso. Hay que tener cuidado en eso. Espiritualmente estamos muertos y es la paga de nuestro pecado. Bueno, todos sabemos que tendremos una consecuencia. Es importante entonces que nos arrepentamos de nuestro pecado, pero el arrepentimiento debe ser el cambio de vida ya, genuinamente ya, a no volver a hacer lo mismo de antes. En el caso mío, ¿no? Tiempo tuve bajo ataduras de alcoholismo, ¿no? Por no decir otras cosas, ¿no? Pero Dios me libró, ¿no?
le creí a Dios. Y aquí estoy, ¿no? Para poder compartir también, que sí se puede. Y no decir, no, yo soy así, yo voy a morir así, así nací y así voy a morir. No es así. Yo también decía lo mismo. Yo soy alcohólico y alcohólico voy a morir. Yo soy así, drogadicto, pero drogadicto voy a... Yo soy un... A mí me gustan las mujeres, ¿no? Decíamos, puedo tener 1000, 100, ¿no? Y no me va a pasar nada porque yo soy el macho, ¿no? Pero no es así, porque eso es pecado. Ya ustedes saben que el adulterio, la fornicación, dice que no heredarán el reino de los cielos. Y no lo digo esto para atemorizar, ni que nos condenemos, pero no, sencillamente esa es una enseñanza que nos lleva a reflexionar, nada más, primeramente mi persona, ¿entienden? Entonces, el arrepentimiento es cambio de vida y tener un arrepentimiento genuino. Vamos a un ejemplo. Eso lo encontramos, un ejemplo de 2 de Samuel, capítulo 11, en el versículo del 1 al 27, pero voy a resumirlo por el tiempo, ¿no? Vamos a resumirlo. Dice que David y Betsabé, dice que él vio, dice que vio por su alcoba a una mujer, ¿no? Que se llamaba Betsabé. Y dice la palabra, ¿no? Que una tarde, al levantarse David de su cama y pasear por la azotea del palacio real, vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación y David mandó que averiguaran quién era ella. Y le dijeron que era Betsabé, hijo de Elián, esposa de Urías e Hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a casa. Y la embarazó. La embarazó a una mujer ajena, a la mujer de su prójimo. Es más, dice que mandó a matar a su esposo para quedarse con ella. Pero cuando Dios lo reprende a David por medio del profeta Natán, ¿no? Le dice que él no... Dios no lo iba a castigar, acá, agregando al 13 del capítulo 12, versículo 13, David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Él reconoció su pecado. En el Salmo 51 lo podemos ver, el arrepentimiento que tuvo David, ¿no? Y acá dice, David admitió ante Natán, ¿no? He pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, o sea, el profeta le dijo, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, o sea, has cometido adulterio, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Una consecuencia del pecado de adulterio. Y hermanos, quiero decirles de que no simplemente fue el hijo de él que murió, sino hubieron otras consecuencias que si usted lee la palabra de Dios en 2 de Samuel, del 12 para adelante, va a encontrar de que un medio hermano, ¿no?, de un hijo de David se estuvo con Tamar, la violó a su hija. Después Absalón, ya ustedes saben que es el hijo que se rebeló contra él, también murió. Así que David, el pecado comenzó a tener sus consecuencias, ¿no? Uno sobre otro, sobre David. Y en ese sentido, tenemos que tener cuidado y no jugar con el pecado. No jugar. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y vamos a seguir leyendo, ¿no? Esta partecita dice, y el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás,
pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Y en el 18 dice, 7 días después murió el niño. Y los oficiales de David tenían miedo de decírselo. Murió el niño. El pecado, hermanos, del rey David le trajo consecuencias. Y lo más triste, que Dios dispuso que muriera su hijo que tuvo con Betsabé. Lo que se ve aquí es que Dios disciplinó al rey David. Dios no pasará por inocente al culpable. Es por eso que cada mala acción que cometemos en esta vida hay que pedir perdón a Dios. Hay que arrepentirnos. Si es todos los días. Porque, hermanos, esta naturaleza a veces al débil o a los débiles nos puede hacer pasar una mala jugada. Como le pasó al rey David, ¿no? Un hombre con el corazón semejante a Dios. Pero, ¿qué pasó? Se descuidó. Miró lo que no debía mirar. ¿Qué fue? El pecado, la naturaleza que está ahí, lo hizo que pecara contra el Señor. Vamos a Números capítulo 14, en el versículo 18-13. Número 14, ¿qué dice en el 18? 18 dice, voy a leer el 17, lo voy a leer, dice, por eso, Señor, muestra ahora tu gran poder tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente y que es muy grande tu amor y que perdona la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable. Voy a volverlo a repetir, ¿no? Aunque no dejas sin castigo al culpable, ¿no? Y ahí tenemos en el ejemplo, ¿no?, de David. Tenemos otro ejemplo, varios ejemplos de Adán y Eva, ¿no? Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que seguir sometidos a lo que Dios nos demanda, ¿no? Y apartarnos, ¿no? No abrirle puertas al enemigo, sino someternos a Dios día a día. En Primera de Pedro, en capítulo 1, en el versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 13, aquí está, dice, por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Nos está hablando de la preparación. Nos está hablando que estemos pendientes. Nos está hablando que estemos vigilantes. Nos está diciendo que estemos atentos, ¿no? Porque el Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos, Él va a venir. Entonces hay que estar preparados. Voy a volverlo a leer. Por eso, estén preparados. Preparados. En la búsqueda del Señor. Preparados, ¿no?, para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Habían las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, ¿no? ¿Se acuerdan de esa, no? Y se quedaron afuera las insensatas, o sea, las que no se prepararon. ¿Entienden? No se prepararon. Entonces,
En el 14 dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios. Antes, ¿qué hacíamos antes en nuestra vieja naturaleza? Desórdenes, tanto mental, emocional, de corazón. Nuestros pasos nos llevaban a hacer nada más lo malo, ¿no? Como dijo Dios desde la creación, ¿no? Hay una parte en la Biblia que Dios nos dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su corazón nada más está inclinado a hacer lo malo. Desde el principio, desde Génesis. Pero en la gracia de Dios, Dios dice, prepárense. No se descuiden. Estén siempre atentos a lo que Dios nos demanda en este tiempo. A obedecer, a serle fiel, a orar, a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, a llenarnos de su presencia, a hacer ayunos, a hacer vigilias, congregarnos, ¿no? Etcétera. Entonces Dios es bueno, hermanos. Dios nada más nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, que seamos sinceros con nosotros mismos, ¿no? Es decir, Señor, te estoy fallando. Quiero que me perdones, ¿verdad? Sácame de esta debilidad, de esta angustia. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. En el 15 dice, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Y santidad significa nada más, hermanos, apartarse de hacer lo malo. Apartarse de ser lo malo. De no volver a caer nuevamente como antes en nuestra vieja naturaleza hacíamos, ¿no? Y nos parecía algo normal hacer pecado. Pero, no sé, esta enseñanza nos lleva a que tanto creyentes como incrédulos, como los que todavía aún no conocen de Dios, puedan arrepentirse o arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios nos pueda librar de toda iniquidad, nos pueda limpiar, purificar, restaurar. Y eso es importante, que cada uno de nosotros sepamos cómo está nuestra condición espiritual ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, es una enseñanza. No quiero con esto querer que se sientan mal, ni condenar, ni nada. No, nada de eso. Al contrario, animarles que si hay algo, dice que el que confiesa su pecado, prospera. Pero el que lo oculta, dice que no alcanzará misericordia de Dios. ¿Quieres alcanzar misericordia de Dios? Confiesa tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Liberta de todo, aunque sea el pecado más pequeñito que tengas, confiésalo. Amén. Así que el que nos puede redimir, ¿no?, es nuestro Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, ¿no? Nos puede redimir de esa mala manera de vida. A todos aquellos que se han apartado, ¿no? Y todo aquel que se ha apartado de hacer lo malo, pues hay un compañerismo ya con Dios. Si tú te has apartado ya de lo malo, hay un compañerismo con Dios. Hay una unión con Cristo. El Espíritu Santo vuelve a tomar control de nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, estoy poniendo como ejemplo nomás. En 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 18,
¿no? Dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como cordero sin defecto, sin mancha. Entonces Cristo pagó el precio por nuestros pecados, en otras palabras diciendo así. Nada más confiesa. Eso es lo único que quiere que Dios. Acércate al trono de su gracia y confiesa aún los pecados ocultos. No. Todo. Que no quede nada para que Dios pueda redimirnos de toda culpa. Amén. Proverbios capítulo 14, en el versículo 22. Proverbios capítulo 14, en el versículo 22 dice lo siguiente. Entonces Dios es bueno. Dice, catorce 22. Amén. Dice, los que buscan hacer lo malo pierden el camino. Los que buscan hacer lo bueno son objeto de amor y lealtad. Qué bonita palabra, ¿no? De amor y lealtad. Tú buscas a Dios, obedeces a Dios, tú vas a tener un corazón gozoso, un corazón leal, ¿no? Donde la obediencia está ahí, ¿no? Estás sometido a la voluntad de Dios, estás sometido bajo un principio de autoridad, de tu autoridad inmediata, que es tu pastor, tu líder, ¿no? Tu maestro. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, dice, los que buscan hacer lo malo pierden el camino. Entonces, apartémonos de lo malo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza va a hacer que nuestra vida perezca. Nunca nuestra vieja naturaleza va a querer lo bueno para nosotros. Siempre nos va a llevar al precipicio. Pero por eso está la voluntad, ¿no? El reconocer a Dios, a Cristo, para que nuestra vida cambie nuestra forma de vivir y hacer de nuestra vida una conducta, ¿no?, agradable ante los ojos de Dios. En el 16:6 dice, Proverbios 16:6, con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Con amor y verdad se perdona el pecado. Por eso es que Cristo murió por tu pecado y por el mío. Y Dios, por gran amor, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que quiere, es el objetivo, vida eterna. Y acá el Proverbios 16:5 dice, 16:6 dice, con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Por eso es importante que estemos sometidos a la voluntad de Dios. Dios es fiel, hermanos. Dios es justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda maldad. Hay una esperanza en Cristo. El fiel y justo para librarnos de toda condenación, de toda maldad. Pero tenemos que obedecer y someternos a la voluntad
de Dios para ser salvos de toda condenación. En Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero para eso, para que Cristo pueda vivir en nosotros, hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón diariamente, hay que someternos a la palabra de Dios, leer nuestras palabras, hay que hacer oración, hay que ayunar. No todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo que se requiere de búsqueda de Dios es bueno. Ahí permanece el amor en nosotros. Amén. Me gustó este Proverbio 16:5, donde dice: el Señor no soporta